Ajonjolí de todos los moles. Pues exhibieron al ministro Luis María Aguilar y me puse a escuchar a Elizabeth García Vilchis, quien encabeza esta sección de Quienes Quieren las Mentiras, y de pronto hay que escuchar con detenimiento porque dice que se encontró en su momento al particular de este ministro con una maleta con dinero en efectivo. Esa sí no me la sabía, se los tengo que confesar. No tendría que ser eso producto de o sobre todo objeto, ¿no?, de una investigación, porque pues imagínense, sería de escándalo en cualquier otro país. Pero bueno, este ministro está en contra de la reforma al Poder Judicial, dice que el mundo de caramelo no se toca, que los privilegios de los ministros no se tocan, que las cosas como están, que no den explicaciones a la gente, eso no debe de cambiar. Y bueno, esta es parte de la radiografía que exhiben de este ministro en la mañanera, que incluye pues esta relación con Felipe Calderón, porque lo impuso cuando era presidente de la República como ministro, y también fue apapachado, ni más ni menos, por el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, se lanzó con todo contra la reforma al Poder Judicial. El señor, convertido en juez y parte, el ministro Aguilar, critica la reforma lanzando la mentira de que se perderá la autonomía del Poder Judicial y que se entraría en una etapa de autoritarismo. Eso dijo. Todo esto es falso, lo desmentimos. Vamos a ver quién nominó al ministro Luis María Aguilar. ¿Me pasan, por favor, la foto? Miren nada más esta foto. Lo nominó nada más y nada menos que el narcopresidente Felipe Calderón. Y miren quién está atrás. Genaro García Luna, exactamente. ¿Y qué creen que están haciendo? Pues miren, lo están premiando aquí. Se ve muy contento, departiendo autónomamente con Felipe Calderón y un preso en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Pero miren, yo lo voy a dejar aquí, mejor vamos a escuchar qué dijo el señor ministro de la Corte, Luis María Aguilar. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable. Para empezar, no ha habido Suprema Corte de Justicia independiente. Los ministros, ¿cómo llegan? Propuestos por el presidente en turno. Hoy en día la 4T dice, nosotros renunciamos a lo que plantea la propia Constitución y que todos lleguen por la vía popular. Hay que recordar que Ernesto Zedillo puso a los 11 que él quiso. O sea, entonces independencia ha habido solo, pero del pueblo, por parte de estos ministros. Así que el presidente también se sube a este tema, en particular del señalamiento a este ministro conservador, Luis María Aguilar. El presidente de la República exhibe a quien ha guardado expedientes espinosos como asuntos de impuestos, a quien pues le ha dado la espalda a la gente y ni siquiera ha emitido un comunicado para explicar sus decisiones. No ha dado la cara, se la pasa favoreciendo a grupos de interés, pero nunca explica siquiera de qué trata, cuál es la fundamentación de sus propias decisiones. Como es el caso de este ministro, presidente de la Corte. A ver, pon otra vez la foto. ¿Está enojado con nosotros? Pues cómo no va a estar enojado. Ahí está atrás, porque la gente no lo conoce bien. Pero este señor es García Luna. ¿Cuál es su nombre? Genaro. Ese era el jefe de seguridad, era el secretario de Seguridad Pública con Calderón y está detenido en Nueva York, acusado de proteger a narcotraficantes. ¿Y quién propone a ese señor que está en contra de la reforma judicial? Calderón. Pero
es entendible que ellos no estén de acuerdo, pero nos va a ayudar mucho la reforma al Poder Judicial. Que los jueces, los magistrados, los ministros los elige el pueblo. Eso es todo. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? Porque si los nombra la cúpula del poder político o del poder económico, ¿a quién le sirven los jueces, los magistrados, los ministros? A la minoría. ¿Qué les va a importar el pueblo? Bueno, pero si ustedes le cambian en esos momentos, hagan la prueba. A Radio Fórmula, los medios tradicionales, Televisa, Azteca, MBS. ¿Qué es lo que escuchamos todo el tiempo? López Obrador quiere terminar con el Poder Judicial, quiere avasallar, quiere controlar, quiere dejar a un lado la autonomía de este Poder Judicial, quiere someter, quiere arrinconar, quiere avasallar, ¿no? Todos los sinónimos negativos. Bueno, vámonos a lo que dice Joaquín López Dóriga. Él señala que es un asunto personal del presidente. A ver. Mira, es una obsesión de López Obrador, sí, es una obsesión terminar con el Poder Judicial y tomar su control. Porque si nos vamos a la elección de jueces, magistrados y ministros, pues la mayoría va a ser postulada por Morena. Porque primero no hay estructura para que hagan campaña aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros. ¿Quién lo va a hacer? Los partidos. El PRD desapareció. Dice López Dóriga que es una obsesión del presidente López Obrador, que quiere terminar con la autonomía del Poder Judicial. Y no hay que confundir democratización con autoritarismo. Lo que se está pretendiendo es que los jueces, ministros, magistrados, incluso participen en este proceso, los que quieran, y que la gente califique, que la gente diga, siga o ya no siga, señor juez, porque usted liberó a tal o cual persona, o usted frenó una ley de manera antipopular, o usted nos perjudicó con esta decisión, ya no lo queremos. Entonces es una rendición de cuentas ante la gente. Hay que destacar que pues también López Obrador lo que plantea es que algunos, ya sabemos que no han pagado impuestos o que se la han pasado cometiendo fraudes fiscales, estaban apostando a que él se fuera y que las cosas iban a cambiar, pero insiste en que no habrá viraje, que la presidenta Claudia Sheinbaum va a continuar por el mismo rumbo. Pero hay un número considerable de empresas o de traficantes de influencia, porque en sentido estricto no son empresarios, que están siendo investigados. Por ejemplo, hay quienes no han pagado impuestos, que han cometido fraudes fiscales y estaban esperando también que nos fuéramos, pensando que te iban a entender, ¿no? Con los que iban a llegar. Pues están vigentes esas denuncias y aunque no dé tiempo de procesarlas, vamos a estar aquí 3 meses y medio todavía. Bueno, otro de los puntos centrales de esta reforma al Poder Judicial es transformar al Consejo de la Judicatura, que hoy en día pues nada más se la pasa avalando las decisiones de los jueces bajo este disfraz de la autonomía, pero ni siquiera dan una explicación y no castigan a los jueces que, por ejemplo, de la noche a la mañana dan un sabadazo y dicen que este capo se vaya a su casa.
y además dan 24 horas o menos, ¿no? 3 o 4 horas dan de plazo para que puedan gozar de cabal salud y de libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que plantea el presidente es que debe haber un organismo que castigue a los jueces corruptos y que en su caso los meta a la cárcel, porque hoy en día no hay un solo juez tras las rejas. En ver qué se hace con el Consejo de la Judicatura. O sea, porque el Consejo de la Judicatura debería ser el órgano que vigilara el buen funcionamiento de jueces, magistrados, ministros, el recto proceder de los jueces, magistrados, ministros. No hay un solo juez en la cárcel, uno. Y entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? Independientemente de que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, también se elija un tribunal, o ese Consejo de la Judicatura sea también electo y que tenga facultades para sancionar el mal procedimiento de las autoridades judiciales, cuidar que no haya corrupción. Los sueldos. Si se va a cumplir con la Constitución, este señor hablando de la Constitución, cuando es de los más tenaces violadores de la Constitución, el ministro Aguilar. La justicia pronta, expedita, tienen miles de presos sin sentencia desde hace años. Resuelven así, cuando hay un interés de por medio. Si se trata de fraude fiscal, pues 6 meses. No puede ser que un fraude fiscal, nada más porque se trata de un potentado o de una corporación empresarial o financiera, se lleve décadas, que no den sabadazos. Es una vergüenza que un juez ordene que se libere a un preso, presunto delincuente, a las 3 de la mañana de un sábado. Pues sí, porque te robas un pan y prisión preventiva. Pero si eres un empresario o un traficante de influencias de altos vuelos y te robas millones de pesos en no cumplir con tus obligaciones fiscales, ahí sí te dan un trato privilegiado. Te ponen hasta tapete para negociar, ¿no?, la justicia. Hay que destacar que algunos andan bajo la narrativa de ni le muevan, no, que no transite la reforma al Poder Judicial, porque entonces el peso se va a ir por las nubes. Andan en esa narrativa varios medios. Como Reforma, vean nada más la gráfica que presenta hoy, ¿no? Dice: incertidumbre. Tras el triunfo presidencial de Sheinbaum y el anuncio de la reforma al Poder Judicial, el peso pierde terreno, y entonces ponen la gráfica de cómo se está yendo ya, según ellos, por las nubes. Entonces, pues andan con esa campaña. Lo que plantea el presidente es, a ver, de entrada, por primera vez en 50 años, el peso se ha fortalecido frente al dólar, se ha apreciado. Desde 1970 hasta el sexenio pasado de Peña Nieto había devaluación tras devaluación. Hay que acordarnos que incluso le tuvimos que quitar 3 ceros al peso porque ya no era viable, o sea, ya era una locura el peso, o sea, no valía nada nuestra moneda. Entonces, ahora ha subido el peso, se ha fortalecido en función de qué variables plantea el presidente, una economía sólida y que no se ha permitido la corrupción, y que eso da garantías a los propios empresarios e inversionistas. Así que considera que después de que se conozca la reforma al Poder Judicial, que se vaya socializando, otra vez tendremos este peso bastante apreciado frente al dólar. Se les olvida que no se veía
un fortalecimiento de nuestra moneda como el actual desde hace más de 50 años. Se les olvida de que desde 1970, sexenio tras sexenio, habían devaluaciones. Todos los presidentes, todos los gobiernos devaluaron. Y es hasta ahora que no hay devaluación. Se les olvida que si hemos tenido éxito en el manejo de la economía, como dicen los tecnócratas, la variable principal de ese éxito ha sido no permitir la corrupción. ¿Por qué? No solo por la confianza de inversionistas extranjeros, sino también por el respeto de otros gobiernos a la autoridad de nuestro país. Pues de eso trata el modelo humanista, no permitir la corrupción, tener un gobierno más transparente, más austero, un verdadero Estado de Derecho, reglas claras para todos los competidores, no que unos sí paguen impuestos y otros no, acabar con los privilegios. Y eso ha generado inversión extranjera directa récord. Eso ha generado un crecimiento económico, que tengamos menos desempleo que los Estados Unidos. Aquí parte del éxito que explica el propio presidente López Obrador. Por eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial, al mediano, a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos. Pero además está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa? Si el éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción. La fórmula es no permitir la corrupción, no hacer un gobierno ostentoso o al revés, gobernar con austeridad. Es honestidad y austeridad. Y con eso se dispone de muchísimo dinero para atender las necesidades del pueblo y reactivar la economía. Esa es la fórmula. Por eso lo del Poder Judicial, ¿cómo vamos a quedarnos con los brazos cruzados? Y bueno, pues algunos y algunas ya se estaban frotando las manos, decían, ya que se vaya López Obrador, nos vamos a arreglar con la siguiente presidenta. Por eso apoyaban tanto a Xóchitl Gálvez, la querían como gerente de esos grupos de interés. Pero ahora que sabemos que la próxima presidenta será Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador hace una reflexión muy puntual. Dice que habrá continuidad con cambio, pero que no habrá viraje. Al contrario, se va a apostar por un segundo piso a la 4T. Esto incluye la profundización de los programas sociales. La continuidad con cambio va a ayudar mucho al país y desde luego a la gente, porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora, porque no es solo ese joven, son millones. Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso.
y ya no van a gobernar eso. Va a seguir la transformación. Y quien va a gobernar, pues tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados, a los humillados. Eso es muy importante, porque si no, iba a ser un retroceso, es regresar otra vez a atender solo a una minoría, de olvidarse de la gente. Además, Claudia Sheinbaum, hay que recordar que como candidata hizo una serie de compromisos y de propuestas, entre otros, apoyos a las mujeres a partir de los 60 años. Y además, becas universales a los niños y niñas que están en la educación pública, becas como las que ya se pusieron en la Ciudad de México. Hay que recordar que en el sexenio anterior, en donde gobernaba Mancera, aquí en la ciudad, solo había becas para niños de talento, ¿no? Para niños que tenían muy buenas calificaciones. Y esto se hizo de forma general, y esto también se plantea ya a manera de toda la República Mexicana de poder abarcar a la niñez. Así que parte de lo que explica también el presidente. Tenemos, como nunca en la historia, más de 12 millones de estudiantes que reciben becas, desde el nivel básico hasta posgrado. 12 millones. Pero Claudia propuso en campaña y va a convertir en universal todas las becas de nivel básico. Eso nosotros no lo pudimos hacer. Nosotros tenemos como 5 millones de becas para el nivel básico y 5 millones de becas de nivel medio superior, lo que es la preparatoria. Ahí sí es universal, pero no en el nivel básico. Y Claudia quiere que todos los que estudian en escuela pública de nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, tengan su beca. Y en este periodo de transición, el presidente López Obrador viajará acompañado, sobre todo este fin de semana, de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Estarán en Durango, en Tamaulipas, van a verificar algunas obras y van a hablar de esta entrega-recepción. Diversos temas en la agenda. Acerca del viaje a Sonora, vamos a ir con la presidenta electa, pero no en esta ocasión. Vamos a ir esta semana, este fin de semana, vamos juntos a Durango, a Coahuila y a Tamaulipas este fin de semana. Está su equipo, ella viendo la agenda, y pues nos va a dar mucho gusto acompañarla. Vamos a, desde luego, vamos a buscar la forma de que nos ayude la gente en la organización, que nos ayuden para que podamos hablar con todos. De manera organizada, que podamos informarles. Vamos a hablar de reuniones informativas y a nosotros nos ayuda mucho, a la presidenta electa y a el presidente constitucional,
para ir viendo lo de la transición, sobre los proyectos, sobre lo que se ha hecho, lo que está en proceso, lo que hace falta. Tiene varios temas a tratar, sí, varios temas. Tiene salud, tiene toda la parte de bienestar, la minería, aduana. Sí vamos a viajar separados, pero nos vamos a estar reuniendo constantemente y vamos a estar platicando en trayectos